Muy buenas noches. Grupo IPH les da la bienvenida al curso virtual Análisis sísmico de estructuras de concreto armado según la norma E030 usando ETAPS 2016 en esta su tercera sesión. Buenas noches, muchas gracias. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en la sesión anterior. Ya habíamos definido acerca de lo que es los materiales. También definimos algunos frame section, como las vigas y las columnas, como podemos verlas. Nos habíamos quedado un poco en lo que es definir lo que son las secciones, pero las secciones muros, las secciones wall. Vamos a entrar aquí en wall section y vamos a agregar una nueva propiedad. Bien, nosotros, si vemos en nuestro plano, podemos ver, identificar que tenemos placas de 25. A ver, vamos a medir esta de cuánto es, de 30. Tenemos una placa de 30. Por aquí, a ver. De 20. Tenemos placas de 30 y de 20. Ya, entonces, nosotros vamos aquí y ponemos una placa de 20 centímetros. Aquí vamos a definir el material, le asignamos el concreto 210. Pero aquí donde nos dice tipo de modelamiento, ¿cuál podríamos considerar? Aquí tenemos, nos presenta shell thin, shell thick, membrana y layered. Vamos a ver estas opciones para poder identificar y acostumbrarnos, ¿no?, a usar un poco los elementos shell. Bien, mire, vamos a dibujar aquí en el point. ¿Qué serían los elementos shell primero? Existen dos tipos de shell. Los que son los shell thin o delgados y los shell thick, gruesos. ¿Cuáles son cada uno de ellos o en qué se diferencian? Primero, los elementos shell son elementos área. ¿Cuál es su ventaja, ¿no?, de estos? ¿O cuáles son sus características? Primero que nada, estos elementos shell tienen sus 6 grados de libertad. ¿Cómo así? Tienen así, hacia allá. Tienen, por ejemplo, en este sentido, tienen hacia arriba. Y en la dirección Z, aquí, a ver, vamos a dibujarlo un poco mejor para que se visualice. Y algo así, que sea una parte, una sección de una losa. Y sus grados de libertad serían estos. Tienen 6 en cada nudo. Vamos a dibujarlo solamente este aquí. Y el otro sería ahí, en ese mismo sentido. Y también estarían los que son los momentos. Los 3 momentos en las 3 direcciones. Entonces, este sería un elemento shell. Distinto a lo que nos muestra el elemento membrana. ¿El elemento membrana cuál es? Vamos a tomar como ejemplo esa misma porción de losa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de este elemento? Miren, si en los elementos shell tenían los 6 grados de libertad, lo que pasa en el elemento membrana es que vamos a tener únicamente los grados de libertad, pero en planta. O sea, estos. ¿A qué se refieren en planta? Que o sea, no van a tener grado de libertad en la dirección vertical. O sea que estos elementos significa que van a estar apoyados sobre columnas, o sea, van a ser sus nudos rígidos. Obviamente que los shell también,
pero significa que el elemento membrana va a hacer menos cálculo, o sea, lo va a hacer mucho más rápido eh, el análisis porque ya no va a considerar los desplazamientos verticales. ¿Cómo sería en elevación más o menos para verlo un poco más claro? Sería algo así, ¿no? Tenemos esta columna losa, la típica, ¿no? Y ahí, y aquí tendríamos esto. Eso podríamos modelar nosotros fácilmente una membrana y nos agilizaría un poco el análisis, lo haría un poco más rápido. Pero ahora, ¿qué pasa si es que este pórtico tiene un volado? Nosotros sabemos que el volado únicamente está apoyado en un extremo. Ese extremo sería este. Entonces, nosotros podríamos modelar fácilmente esta losa, esta parte, como un elemento membrana, pero y el volado quizás por ahí ya deberíamos tomar alguna otra consideración, porque aquí en este extremo ya no es apoyado, o sea, ahí ya va a tener un desplazamiento regular, quizás no algo significativo, dependiendo de la luz del volado. En cambio, el elemento shell tiene los 6 grados de libertad, o sea que te lo va a analizar completamente. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre el TIC y el TIN. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Por ahí uno es delgado y el otro grueso. O sea, quiere decir que el shell TIN va a tener una propiedad menos que el shell TIC. En este caso, el shell TIN lo que no considera son los efectos de corte. Ya es distinto al shell TIC. Entonces, más o menos, ¿qué elementos nosotros podríamos considerar como shell TIN? Quizás por ahí una losa o una placa. Pero algunos pensarán, ¿no? Una placa sí absorbe gran cantidad de esfuerzos de corte. Sí, pero lo que pasa es que el corte que absorbe es en su eje, es en su plano, en su eje perpendicular, en este sentido. Y en ese sentido, la placa tiene un espesor reducido. Entonces podría ser despreciable, porque los shell-team desprecian los esfuerzos de corte. Entonces nosotros por ahí podríamos modelar una placa o una losa como un elemento shell-team. Y dentro del shell-tick, quizás quién podríamos modelar. De repente una losa de cimentación, quizás una zapata, que son elementos que cuentan con un peralte un poco más ancho, ¿no? Que una placa común, una placa que normalmente nosotros solemos analizar. Entonces, por ahí ya vamos identificando y teniendo algunas consideraciones para quién vamos a usar, ¿no? Y entonces, nosotros como ya vimos la placa, vamos a dejarle el concreto 10 y le dejamos el shell team. Ya no tendríamos ya por ahí alguna otra duda. Y también acostumbrémonos a usar, ¿no? Para que nos dé un poco más de rapidez o de seguridad en los cálculos. Algunas veces ni sabemos qué significa cada uno de ellos, solamente los dejamos el que aparece por ahí, ¿no? Por defecto. Entonces ya tenemos la placa de 20, copiamos y le agregamos la placa de 30. Únicamente aquí cambiamos el espesor y ya tendríamos las dos placas. Ahora, nos faltarían definir las losas. Las losas lo definimos acá en slab section y agregamos nueva propiedad. Como nosotros vamos a ver aquí en nuestro plano, tenemos losa en una dirección y losa en dos direcciones, como este caso, este paño de acá. También contamos con una losa maciza. Entonces, vamos a modelar primero las losas aligeradas en una dirección. Elegimos el material, le ponemos como membrana, ya vimos por qué. Y acá, como es una dirección, activamos esto, que la carga esté distribuida en una sola dirección. Y buscamos aquí en Rivet. El slab es cuando vayamos a usar quizás una losa maciza. Rivet, aligerada en una dirección, y en dos direcciones vamos a usar el waffle.
Este de acá me parece que ya lo expliqué en la sesión anterior, casi para finalizar. Este es el peralte total, el peralte máximo. Va a ser una losa de 20 centímetros. Arriba, ¿no? La capita de concreto de 5 centímetros. Luego tenemos el ancho en la parte superior del nervio o de la vigueta, que es 10, ya sabemos, arriba y abajo. Y este es el espaciamiento entre el centro de la vigueta hacia el centro de la siguiente vigueta. Son 40, ya lo hemos graficado en la sesión anterior. Entonces, por ahí tendríamos lo que es la losa en una dirección. Agregamos la copia y lo llamamos losa aligerada en 2 direcciones. Dejamos el material y aquí solamente desactivamos y ponemos waffle. Aquí algo parecido, espesor igual 20, la capa de arriba es de 5, los nervios son de 10, aquí en una dirección va a ser 40 y en la otra la misma, 40. No hay nada más que mostrar ahí. Y luego usamos, vamos a crear una nueva propiedad que sería la losa maciza. La losa maciza de 20 centímetros. Copiamos aquí, acá asignamos concreto de 210 y le dejamos shelching. Ya dijimos que también podría ser una losa. Entonces aquí vamos a dejar con slab y el espesor 20. Quedaría solamente ahí. Ya, ahora me parece que ya tenemos todo definido. Ahora nada más nos quedaría empezar a dibujar. Vemos el plano y primero vamos a empezar por lo más fácil. Aquí una columnita, luego en el penúltimo eje y vamos viendo ahí, vamos colocando las columnas. Nos fijamos que aquí he seleccionado todos los niveles y empezamos a dibujar las columnas con este botoncito donde dice Kick Draw. Seleccionamos las columnas de 50 por 50 y la vamos dibujando. Ahí vemos que en la parte derecha en el 3D se va visualizando. Tenemos acá y acá me parece. Luego abajo estas dos. Ya, y esto ya se va haciendo ya un poco más fácil. Ya es cuestión de dibujar aquí. Esto ya va a depender un poco de la velocidad también de ustedes y de cómo van manejando, ¿no? el programa. Ya con eso creo que ya tendríamos todo lo que son las columnas. Ahora, para avanzar un poco más rápido, vamos viendo las vigas de 30 por 60, que me parece que son en su mayoría, son todas me parece, ¿no? Por acá. Las otras vigas de 25, las vigas chatas están ahí como que en un rincón. Entonces, ya, vamos dibujando las vigas de 30 por 60. Vamos aquí a este botón. Dibujamos las vigas. Seleccionamos y ponemos viga de 30 por 60. A ver, primero creo que vamos con las placas porque las placas nos van a crear ahí unos nudos que es mejor conectar las vigas de columna a placa y no pasar la viga por encima de la placa. Entonces primero vamos con las placas mejor. Ya esta sería una placa de 30 y vamos dibujándolas. Seleccionamos aquí placa de 30 y corremos acá. Vemos donde hay otra. Todo este espacio lo dibujamos.
otra placa más. El resto ya es dibujo. A ver, uno aquí. Y por ahí ya empieza ya a verse un poco ya las plaquitas, no esas que se van un poco fuera del eje. Sería aquí. Donde hay otra. Ya. Esas son todas las que tenemos de eje a eje. Veamos esta, a ver cómo vamos a dibujar esta, porque aquí ya empieza ya como que se va un poco más arriba, pero no llega hasta el otro eje. Entonces, primero vamos dibujando esta parte de 390 del eje 2 al eje 3. Dibujamos ahí. Y luego va un poco más arriba, 1,375 m, 1,375. Entonces, ¿cómo hacemos? Ubicamos el botón para dibujar las placas y aquí donde dice este tipo de control de dibujo, seleccionamos longitud, está en milímetros, sería 1,375 y nos ubicamos donde debe ser, desde donde va a partir. Y ahí ya vemos que la longitud ya aparece, por más que nosotros vamos a mover el puntero, únicamente va a marcar esa longitud. Para que esté perpendicular, ahí nosotros debemos fijarnos que la línea esté medio verdecita, ¿no? Y al final la puntita morada. Y ahí también se fijan en el ángulo. Entonces, cuando confirmamos eso, damos clic y ahí queda. Luego buscamos otra placa. Por aquí, esto era, lo habíamos considerado una columna. Ya, entonces vamos a dibujar esta columna de 1,025. Se nos pasó esa columna aquí, colocamos. Y ahí nos va mostrando que está inclinada. Entonces, aquí en el ángulo le ponemos 90 para que gire. Luego, más arriba tendríamos la otra columna, la más larga, de 1,775. La ubicamos y la dibujamos. Pero como que ahí ya nos vamos fijando, ¿no? Como que no está igual. No está como dice nuestro plano. No está en el eje, sino está como en el extremo, en el borde del eje. Entonces, eso ya lo vamos a ir solucionando en un momento, después que terminemos de dibujar todo. Lo vamos a ver ahí con una opción que nos da el tabs, que se llama el Insertion Point. Por ahora vamos dibujando el resto de placas. Aquí también había otra placa. La placa de 30, de aquí hasta acá. Ya, vamos dibujando esta. Lo mismo que el anterior, de este eje hacia la derecha, 1,275. Sería desde acá. Coloquemos aquí longitud 1,275. Ahí vemos que esté ahí verdecito. Damos clic. Y lo mismo hacia la otra dirección, 2,525. Colocamos acá longitud 2,525 y nos posicionamos en el centro del eje. Bien, ahí tendríamos esa placa. Ahora aquí al costado, la misma idea. 1,275 hacia la izquierda. Luego hacia la derecha 1,675. Igual, seleccionamos placa y aquí longitud. Ya está. Tendríamos todo eso. Vemos qué más nos falta. Tenemos todo. Ya, ahí por hasta ahí tendríamos ya lo que es un poco lo más fácil.
Ahora vendría esta parte, ¿no? Como que ahí ya se complica un poco la situación. Esta placa es de 30. ¿Cuánto mide? Desde el eje de ahí hacia abajo es 3.22. 3222. Lo dibujamos. Seleccionamos la placa y aquí longitud 3220. Sí, 3220 es. Eso ya es para el ascensor. Ahí está. Luego iría hacia la izquierda 1,84 m, pero esta placa, a ver, veamos de cuánto es. Ya es la placa de 20, de 1,84 m. Entonces nada más cambiamos aquí. Seleccionamos la placa 20, 1,84 m. Y buscamos el ángulo 180 y que esté verde. Luego hacia arriba se tiene ahí 35 centímetros. De nuevo, longitud 350 milímetros. Que esté perpendicular. Buscamos ahí. Hay como que un poco que se demora, ¿no? Hasta encontrar ahí que esté perpendicular. Listo. Y luego nos dice que 1,67 m más arriba vamos a tener esta otra plaquita que también es de 20, si no me equivoco. Sí, es de 20. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo, no? Para dibujarlo más rápidamente. Podríamos replicar esta placa de aquí abajo, la podemos replicar en el sentido Y, o sea, hacia arriba, y lo mantenemos ahí. ¿Dónde replicamos eso? Lo elegimos primero, seleccionamos y vamos en Edit. Y aquí vamos donde dice Replicate o Control R, ¿no? Para los que ya conocen. Seleccionamos y entonces vamos ahí en la parte lineal, en la dirección Y. ¿Cuánto era? 1,67 m. Ahí tenemos 1,67 m. Entonces, esto está en metros, 1,67. ¿Qué dice acá? Borrar original, no. Entonces, aplicamos. Y ahí apareció. Luego, ¿qué tenemos? Igual bajamos un poco, 35 del extremo. Esa placa es de 20 también. Dibujamos la placa. Ahí está, de 20. Ahí está de color verde. Y ahí queda. Hay que verificar aquí en Draw, Snap Option. Hay que apoyarnos aquí en la proyección perpendicular. Seleccionamos este botón. ¿Para qué? Pasa que cuando nosotros vamos a dibujar esta parte de la placa, a veces como que no conecta con este eje. Entonces, de eso lo vamos a verificar también, porque a veces como el ETABS trabaja por nudos, y si es que nosotros no lo conectamos bien, cuando vayamos a correr el modelo, vamos a tener fallas. Ahí nos va a aparecer una falla. Entonces, a ver, ahí hay que tratar de hacerlo perpendicular. Y ahí dice perpendicular. Y ya estaría. Entonces, ya tendríamos todo lo que es columnas y placas. Ahora vamos a dibujar las vigas. Como ya vimos, las vigas en su mayoría eran de 30 por 60. Únicamente las colocamos de allá hacia allá. Era acá, aquí también, si no me equivoco. Sí, y después en el borde, en los extremos, todo era así.
Esta es columna. Aquí lo seleccionamos. Ya nos vamos hasta acá, ahora abajo. Y vamos creando los nudos, ¿no? Para que se analice y más fácil. ¿Dónde más? Por aquí, a ver. Desde esta placa hasta la columna. Y de aquí hacia ahí. Ya esto es que es cuestión de unir nada más. Y aquí adelante, a ver, vamos a ver cómo es por el volado más o menos. Desde 30 y hasta aquí llega a salir de 30. Entonces va por acá. Y de aquí hacia la otra placa. A ver, ¿qué más sigue? Sí, todos de 30 por 60. Hay que fijarnos que siempre coja desde el medio porque si no, no hay conexión entre elementos y el de tabs nos va a salir con error. Aquí arriba faltó esto. Y ahí ya vamos viendo más o menos ya acá, miren, ¿ven? A ver, ahí hay. Ahora aquí. Aquí me parece que también es de 30. Lo verificamos. Sí, entonces aquí vendría una viga de 25 por 20 y de 20 por 50. La dibujamos. 20 por 50 es desde acá. Y luego 25 por 20. Ahí, perpendicular. Ya, luego aquí, para la parte de los baños, porque aquí son baños, tenemos esta viga, una viga chata de 35 por 20, pero está a 1,25 m alejado. Ya, lo dibujamos así, miren, 35 por 20, 1,25 m. Seleccionamos la viga primero, 35 por 20, y acá donde dice plano offset, este es como el AutoCAD. ¿A cuánto estaba la separación? A 1 metro, 1,025 en milímetros, 1025. Entonces lo dibujamos ahí y esto va a aparecer abajo. Ahí queda, a 1,25 m aparece. Entonces ya tenemos esto. Faltaría esta viga de 25 por 60. A ver, veamos, la tenemos. Aquí está, 25 por 60. Y dibujamos. ¿Qué más faltaría? Nada más. Ya ahora, en lo que es columnas, placas y vigas, ya tendríamos todo por ahí. Y ya se va notando más o menos. Aquí ya podremos verlo. Extruimos la imagen. En la parte de adelante nos faltó, aquí para el volado, la viga de 25 por 60. Entonces la dibujamos acá.
¿Dónde está? Ahí. Ya, ahí queda. Ya tendríamos ya todo lo que son los elementos frame. Ahora únicamente nos faltarían los elementos, los que son las losas. Y eso lo vamos a dibujar aquí. Hay distintas formas de dibujar la losa, ¿no? Aquí donde está con los bordecitos, los puntitos ahí donde se ven en el botón. Ahí tendríamos que nosotros seleccionar las 4 esquinas de la losa, o incluso no, cuando es una losa tipo más o menos una forma irregular, seleccionaríamos esa. Pero si queremos ir de esquina a esquina, si es que es rectangular, ponemos esa de ahí, donde dice Draw Rectangular Flow. O si no, la de abajo, que con un solo clic ya te lo llena todo el paño. Entonces vamos viendo primero las losas de una dirección. Son estas 6 de aquí abajo. Empecemos por esas. Vamos a probar esta. A ver, cogemos de ahí y mantenemos presionado y hacia arriba. Pero ahí ya vemos que nos sale un sentido de losa. Y nosotros vemos que no es el que nosotros tenemos en nuestro plano. Nuestro plano nos dice, estas son las viguetas, o sea, van en este sentido, ¿no? Paralelo al lado más corto. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí le ponemos 90 grados para el eje local y procedemos a dibujar nuevamente. Y ya sale cambiado. Ahora vamos a probar el otro botón que va a dibujar todo el paño. O podemos usar el otro que es seleccionando las 4 esquinas. Seleccionamos ahí cada esquina. Como les digo, si fuese una forma irregular, lo mismo, seleccionamos todo. Ahí hay para cuál se nos hace más fácil, ¿no? Dependiendo de la situación. Entonces ya estaría las losas en una dirección, ahora en 2 direcciones, que vendrían a ser ya en su mayoría el resto, las que faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces colocamos aquí. Me parece que hay una ahí en otra, en una dirección acá. Hay que ponerla, pero esa es sin, es con el eje normal, ¿no? Ahí sin ponerle a 90 grados. Vamos allá y lo colocamos. Ya, ahora sí estaríamos solamente en 2 direcciones. Hay que ponerle por paños todo. Obvio, ¿no? Que ahí ya no nos va a salir cada eje porque ya está en ambas direcciones. Pues no es como la de una dirección donde sí hay que definirle en qué sentido están las viguetas. Aquí es vacío al medio y aquí tendríamos las losas macizas. Lo mismo, seleccionamos aquí la losa maciza, dibujamos y donde más hay, aquí en las plaquitas, tenemos ahí y acá. Ya está, no había salido bien en el anterior, ¿vieron? Ahí hubiese ocasionado un problema. Entonces aquí también tenemos una porción de losa y nos podemos apoyar aquí dibujando una viga a 2,50 m. Dibujamos cualquier viga, ¿no? No importa, es solo para apoyarnos en el dibujo. Nuevamente la viga. Aquí no hay que ponerle nada. Y acá, en el plano, en el offset, era 2,50 m. Pero esto está en milímetros, 2500. Siempre hay que tener cuidado con las unidades. Nos puede salir una cosa por otra. Ya está, entonces ahora sí dibujamos la losa y ahí quedaría. Losa maciza.
y borramos la viga, ¿no? No es necesario tener ahí porque ya esta losa ya va a trabajar en los nudos que nosotros estamos generando, trabaja en sus nudos. Entonces por ahí ya estaría esto terminado. Ya tendríamos todo, las losas. Vamos chequeando, ver que esté bien. Aquí hay que verla en planta. Para el eje 5 hay que ver. En elevación, eje 5. Como vimos aquí, este nudo vendría a ser este nudito de aquí. Vendría a ser de la placa. O sea, quiere decir que sí está bien. Si hay conexión, ese nudo vendría a ser de esta placa. No se ve, digamos, ahí como una columna, ¿no? Vamos a ponerle una columna para que se visualice mejor. Ahí aparecería. Entonces, quiere decir que si hemos realizado bien la conexión ahí, si no, no aparecería ese nudo, estaríamos teniendo problemas para el modelado. Entonces vamos bien. Regresamos al 3D. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ya tenemos ya dibujado, ahora sí vamos a asignarle las condiciones de borde. ¿Qué condiciones tenemos? Primero, vamos hacia la base. Y por defecto, como habíamos elegido cuánto es, bueno, habíamos elegido en todos los niveles, se grafica también en la base. Nos vamos aquí en Add Stories y seleccionamos One Story. Seleccionamos todo esto y lo borramos. Muy bien. Ya tenemos todo esto y ahora vamos a dibujar o vamos a asignarle, ¿no? Aquí, como esto es la base, seleccionamos todos estos puntos, los nudos que se han creado a causa de las columnas y las placas y vamos a empotrarlo. ¿En dónde? Aquí, en Assign, Join y vamos a restricciones. Aquí vamos a elegir, podríamos no marcar cada una de ellas que no le permita rotación ni traslación o simplemente seleccionamos aquí la figurita del empotramiento y le damos a aplicar. Y ahí ya tendríamos nuestro modelo con sus condiciones de borde. Y ahora, ¿qué más podríamos hacerle para asemejarnos un poco a la realidad de lo que tenemos en el plan, en el proyecto? Entonces, guardamos primero, no vaya a ser que se cierre. Y ahora, primero vamos resolviendo un poco este detalle, ¿no? De las columnas, que no están como aparecen en nuestro plano. ¿Qué dice en el plano? A ver, primero, los tiene en el borde. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, hay que entender cómo es que funciona, cómo funciona el ETABS, cómo piensa. Porque quizás no alguno viene y lo dibuja en el ETABS así tal cual como está en este plano de AutoCAD. Pero nosotros no tenemos que dibujar como lo vemos en el plano. Nosotros tenemos que dibujarlo de la forma en que el ETABS va a considerarlo, ¿no? En sus cálculos internos. Entonces, vamos a ir viendo esto. Vamos viendo esto, a ver, como ejemplo. Nos va a servir para entenderlo. Vamos a copiar esta imagen aquí. Esto es lo que nosotros tendríamos. Algo así sería esto. Tendríamos esta plaquita. Y luego vamos a tener la viga. En planta es esto, ¿ya? Luego de la viga vamos a tener aquí una columna. Ahí tendríamos. Ahora, ¿qué pasa? El ETABS, ¿cómo considera este elemento que nosotros estamos dibujando?
lo considera de esta forma. Ya, el de tabs lo considera así. La viga, y aquí vamos a suponer que este circulito es un nudo nada más, y ya, solo que para que se vea un poco mejor, le hemos elegido el círculo. Ya, este es el nudo. Así sería en planta lo que estaría considerando el ETABS. ¿Cómo sería en altura, en elevación? Sería la viga, bueno, la columna, sería aquí la viga, sería la placa, ¿no? Placa, viga y aquí columna. Esto es lo que estaría considerando el ETABS. Pero ahora, ¿qué pasa si es que nosotros agarramos y decimos, no, yo no quiero que nos aparezca, ¿no? O sea, nosotros hemos dibujado y nos aparece esto y lo tenemos así. Así tenemos nosotros en el ETABS. Y entonces agarras y lo que haces es moverlo. Lo mueves únicamente, esa plaquita lo mueves y lo haces parecer como el de abajo. Lo haces parecer así. Tú agarras, lo mueves esta placa verde y lo haces parecer como la placa roja. Pero, ¿qué pasa cuando tú lo mueves? Cuando tú únicamente lo mueves, lo que estarías haciendo es, vas a tener el nudo y vas a tener la viga por acá. Y ahí vas a tener a la columna, que sería ese otro nudo. Entonces, no habría conexión. Entonces, ¿qué hacemos para que el ETABS nos, analice de esta forma, pero que lo dibujemos así? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O de manera inversa, ¿no? Para que nos analice de esta forma, pero que lo dibuje así. Para asemejarnos al plano un poco más real y sin alterar o sin tener problemas al momento del análisis. O sea, de que no generemos esto, una desconexión de nudos, porque ahí sí estaría fallando cuando el ETABS haga sus cálculos internos en sus matrices de rigideces. No habría conexión entre los elementos. Entonces lo que vamos a hacer es moverlo de una manera estratégica que no altere, que no ocasione fallas en el análisis. Entonces vamos acá al ETABS y para empezar nos fijamos en el plano. ¿En dónde estamos teniendo esos problemas? Ahí no hay problemas, aquí tampoco. Aquí habrían, en esta columna. Nosotros tenemos esta columna dibujada en el eje. ¿Cuál vendría a ser nuestro eje? Nosotros hemos graficado primero estos ejes. Así hemos graficado. Y el eje de esta viga sería esta. Nosotros hemos dibujado aquí, en esta unión, ahí hemos dibujado a nuestra columna. Sin embargo, nuestra columna en realidad está acá. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que mover esta columna en este sentido, 10 centímetros hacia la derecha y 10 centímetros hacia abajo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya mostramos ya únicamente así en elementos línea. Seleccionamos aquí todos los niveles y cogemos esta columna. Ahí vemos en la parte derecha que se seleccionó únicamente esa columna y lo que vamos a hacer es asignarle. Vamos al elemento frame y asignamos aquí un insertion point. Acá nos vamos al sistema de coordenadas del eje global para mover únicamente en X y en Y. Ya habíamos quedado en X a la derecha 10 centímetros, o sea 100 milímetros en ambas caras, ¿no?, de la columna, y también en Y hacia abajo 10 centímetros. ¿Y qué decimos?
transformar, no transformar, dice acá, no transformar rigidez, materia de rigidez del elemento frame. Acá desmarcamos, si queremos que lo transforme. Lo que vamos a hacer aquí es moverlo, pero que lo calcule como debe ser, sin que altere las conexiones. Ya aquí, esta forma de moverlo es sin alterar las conexiones, pero sí la matriz de rigidez, para que no cometamos fallas. Entonces le damos aplicar, y ahí como ya vemos, si es que nosotros nos fijamos acá, extruimos, y ahí si nos fijamos ya estaría quedando ya como nosotros tenemos en el plano. En nuestro plano ya queda así de esta forma, entonces ahí ya vamos viendo que queda como tenemos, y si es que vemos aquí, no se ha movido nada, queda igual, se mantiene la conexión. Ya entonces hay que acostumbrarnos, ¿no? Si tenemos la oportunidad de poder hacer esto, hay que hacerlo. Entonces, continuamos ahí con los que siguen. ¿Con quién más habría ese detalle para corregir? El resto está bien. Por acá, ¿no? Estas dos columnas nada más. Después el resto va bien. Ya corregimos aquí. Nosotros tenemos esto en el medio. Tampoco no va a ser no una gran diferencia, pero si es que tenemos la oportunidad de hacerlo y conocemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no hacerlo? Hay que tratar de asemejarnos lo más que se pueda a la realidad. Entonces medimos de aquí hacia el eje, ¿cuánto sería? La mitad, ¿no? Si esto mide 1.775 y nosotros debemos subir, lo tenemos en el medio, lo tenemos que bajar la mitad sería, ¿no? 1.775 entre 2. Eso es lo que tendríamos que bajar. Otro, el de acá también. Ahí lo mismo. Vamos a medirlo. Aquí sería su eje, ¿no? Ese es el eje y vamos a moverlo desde aquí. Hay que medirlo desde el eje de la viga. Entonces sería 0.775. Sí, 0.75 centímetros. Ya, 0.75 metros, o sea, 750 milímetros. Es lo que le vamos a bajar. Quitamos ahí y era a la viga de arriba, la plaquita de arriba, aquí a esta. Seleccionamos y nos vamos a asignar Insertion Point y era hacia abajo únicamente, menos 750. Aplicamos. Ya tendríamos nuevamente, ya estaría ahí movido esa parte. Y entonces, y aquí veríamos, ¿no?, que se sigue manteniendo la conexión. Ahora vamos con el siguiente. Para este tendremos que bajarle 0.363 metros. Seleccionamos y de nuevo asignamos. Ahí no era. Insertion Point. 363. Aplicamos. Y ya, con eso ya tendremos lo que es el Insertion Point. Ya sabríamos ya para qué es. Y aquí no nos va a afectar. Va a estar bien los que son las conexiones para el análisis matricial que hace el programa ETABS. Entonces, ¿qué otra consideración podríamos tener antes de empezar a hacer el análisis para que nuestro modelo vaya lo más cercano
a lo que es el proyecto en sí. Ya vimos lo que es las restricciones en la base, el insertion point. Ahora vamos a ver qué son los brazos rígidos. Para entenderlo un poco mejor, así con una gráfica, vamos a apoyarnos aquí. El mismo ETABS, si vamos a la pestañita de Help, en documentación, en los manuales, vamos aquí, manual de análisis. Abrimos y aquí ya tenemos. Está en la página 151 del PDF y ya nos habla de los brazos rígidos. Esta gráfica, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué podemos entender? Esta vendría a ser una columna, quizás una placa, una columna en realidad, ¿no? Porque esto se da en la unión viga-columna mayor que todo, mayormente, más que todo, ¿no? Y acá como podemos ver, ¿qué nos trata de decir con esta imagen? Quiere decir que en la unión entre la viga y la columna va a existir una porción o una parte de esa unión que nos trata de decir que no se va a deformar, o sea que es infinitamente rígida. Ahí no va a haber deformación en esas uniones. Eso es lo que se estaría significando que es un brazo rígido. O sea, sí va a haber deformación, pero a partir de una cierta distancia. O sea que vamos a considerar el ancho, porque si bien es cierto, el ETABS considera a la columna como un elemento línea, algo como eso, y a la viga como un elemento línea, igual, así. Pero pasa que esto es lo que nosotros graficamos, pero en realidad el ETABS sí considera el espesor de la columna cuando nosotros definimos en las propiedades y considera este ancho, solo que no se logra ver. Lo vemos, ¿no? Cuando ya extruimos, pero sí considera esto. Igual para las vigas. ¿Qué pasa con las vigas? El detalle con las vigas es que el ETABS, como es un programa direccionado ya al análisis únicamente de estructuras, el eje de las vigas ya lo considera desde la parte de arriba, o sea, de esta manera. Ya lo considera así. Vendría a ser desde acá. O sea que el eje que nosotros estamos ingresando en altura, el ETABS ya lo considera desde la parte superior. Ahí. No es el caso de que lo considere el eje por acá, ¿no? Por el medio, como en las columnas, como se ve ahí en esa línea roja. No es así. El ETABS ya lo considera arriba. Entonces, si vemos aquí para la columna, vamos a tener acá esto como brazo rígido. Eso de ahí. ¿Y qué nos dice el manual del ETABS? Aquí nos da una formulita, ¿no? ¿Cómo es que lo define? Pero aquí más abajo, el factor, nos habla del factor del brazo rígido. Y si nos vamos a esta parte, ahí nos dice, ¿no? Cómo calcularlo. Aquí, nuestra fórmula, la longitud final es igual a la longitud menos la rigidez por un factor. ¿Quién vendría a ser ese factor? Acá mismo nos lo dice. Típicamente el valor para la rigidez podría no exceder de 0.5. O sea, este vendría a ser el factor para el brazo rígido. ¿Y dónde lo consideramos nosotros? Ya cerramos esto y vamos aquí. Vamos ahí y seleccionamos todo. Aquí en la pantallita, aquí en la esquina izquierda, hay un botoncito donde dice un Alt con una flechita, ¿no? Ahí nosotros damos clic y vemos que se selecciona absolutamente todo. Vamos a asignar elementos frame y asignamos aquí end length offset, brazos rígidos. Y aquí nos pone factor de zona rígida. Ponemos 0.5 y le damos a aplicar. Y si logramos visualizar, aquí se van creando lo que serían los brazos rígidos, ¿no? Aquí estos negritos, aquí, cómo se logran ver en las uniones. Entonces, ahí nosotros ya estaríamos rigidizando estos nudos, ¿no? Un factor ahí.
un porcentaje, para decirle que no se deforme ahí, sino una cierta parte después, toda la viga y las columnas también. Eso es lo que estaremos considerando por parte del ETABS. Entonces, hasta ahí ya estaríamos ya viendo lo que es las consideraciones, ¿no?, de restricciones en la base, el insertion point, el brazo rígido, y ahora vamos a ver un poco acerca de la unión, ¿no? ¿Cómo es la conexión viga-columna? ¿A qué me refiero? Me parece que en la primera sesión ya les había comentado un poco acerca de lo que es la longitud de desarrollo. ¿Cómo es que nosotros consideramos aquí la longitud de desarrollo? ¿O para qué nos podría servir, ¿no? ¿Qué interpretación podríamos darle a la longitud de desarrollo? Vamos a apoyarnos aquí a ver. Vamos a decir, ¿no?, que esto es una columna. Aquí vamos a tener una viga. Esto de acá me parece que ya lo he hecho más o menos la gráfica. Vamos a tener esta viga y esta columna va a ser bien delgada, ¿ya? Vamos a ir por el lado de la exageración para que se logre entender. Entonces tendremos eso, una viga bien peraltada y una columna bien delgada, un poco esbelta. Ahí. Entonces viene el acero, así de esta manera. Viene el acero. Aquí comúnmente, ¿no?, el gancho que le suelen usar, ¿no? Algunos dicen, se recomienda, ¿no?, quizás no hacer ese gancho, ese doblez, porque el acero trabaja, ¿qué es lo que tiene, no? ¿Qué propiedad tiene el acero? Su fluencia, o sea, lo que nosotros hacemos al girar, al tener este gancho, ya estaríamos ya diciéndole que el acero ya está entrando en esa parte, ya está entrando, eh, ya está fluyendo, como por decirlo así, ¿no? O sea, ya lo estamos deformando. ¿Qué es lo que se evita, no? Eso se deja cuando ya viene el sismo, pero muchas veces vemos en obra que se hace siempre así, pero ¿por qué lo hacemos? Ahí vamos a ver estos detalles de la longitud de desarrollo. ¿Dónde? Vamos a ver aquí un Excel. Primero, ¿no? ¿Qué significaría esto? Si es que esta viga, que acabamos de dibujar, esta viga, va a tener un peralte ancho, alto, un peralte bastante alto, ¿qué podría afectarle respecto a esta columna? Va a pasar que esta columna no va a ser lo suficientemente fuerte como para resistir los momentos que se van a generar en esta unión. ¿Y en qué consecuencias estaría entrando? Por ejemplo, si es que no va a resistir los momentos que se van a ejercer en ese nudo, lo que va a producir es que ahí no va a haber momentos. O sea, que el apoyo en esos extremos van a ser unos apoyos fijos, no va a haber momentos. Pero ¿qué pasaría por el lado contrario, no? Si es que decimos, no, esa unión, esa columna sí va a soportar los momentos que se van a producir eh, en ese nudo. Entonces, ahí estaríamos hablando de un empotramiento, que sería esto. Que ya hemos visto, ¿no?, cuál sería la diferencia entre lo uno y lo otro. No es más que esto, y es muy importante. Tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos un momento de esta forma. Momento en los extremos cero. Pero cuando lo tenemos empotrado, vamos a seleccionarlo, vamos a ponerlo por otro lado, por aquí, digamos. Cuando lo tenemos empotrado, el momento aquí ya no va a ser cero. Ahí ya va a tener un momento, ¿no? Si se acuerdan más o menos por ahí, en estática, por ahí no nos enseñaban esto. ¿Cuándo será el momento en los extremos? Ya lo habíamos visto ya en la primera clase. Va a ser la carga por la longitud al cuadrado sobre 12.
y aquí al medio sería sobre 24. Cuando tenemos simplemente apoyado, en los extremos el momento es 0 y en el medio sería sobre 8. WL cuadrado sobre 8. Entonces, normalmente diríamos, no, si es que tenemos simplemente apoyado, masa 0 al medio y nos va bien. Pero en realidad, si es que en realidad debería ser empotrado, estaríamos fallando, estaríamos cometiendo por ahí alguna negligencia, ¿no? Porque deberíamos considerar un poco más de acero en las uniones. Entonces es ahí donde nosotros también podemos ir un poco más real a lo que en realidad va a trabajar la estructura. Entonces, ¿de qué va a depender? De esta longitud de desarrollo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa longitud de desarrollo? Nosotros aquí tenemos un Excel que ya hemos preparado para apoyarnos y aquí vemos lo que es la longitud de desarrollo, ¿no? Estos factores están en la norma E060 y nos demuestran, ¿no? Nos dan unas tablas y tendríamos ahí la resistencia del concreto, la fluencia del acero y el diámetro del acero, que sería ¿no? Que estaría llegando. Vamos a asumir para esta viga que más o menos ya uno ya va, desde que va viendo el peralte, ¿no? Por ahí ya se va imaginando cómo sería, ¿no? Con el acero mínimo, ya entrando un poco a lo que es temas de diseño, ¿no? La cuantía mínima, por ahí ¿no? Cuantía mínima 0.0033 por B por D, entonces ya por ahí haciendo números, ya podríamos llegar más o menos a una respuesta un poco lógica. Pero vamos a asumir ahí, ¿no? Como vemos esa viga, por ahí podría tener unos aceros de 3/4. Y eso ya lo vamos a confirmar cuando hagamos el diseño. Entonces, tipo de anclaje. Si ponemos tipo de anclaje longitudinal, quiere decir que esta viga no va a tener este gancho. O sea, aquí en el anclaje viga-columna, esta viga quiere decir que seguiría simplemente de frente. Y si decimos eso, nuestra longitud de desarrollo sería de 84 centímetros. Vamos al plano. Aquí, ¿hay 84 centímetros? Para nada, esta columna mide 50 centímetros, cuando mucho. Entonces, ¿qué decimos? A ver, vamos a probar aquí ya no con un anclaje longitudinal, sino vamos a considerar gancho. Y con gancho ya estaríamos teniendo una longitud de anclaje de 42 con un doblez de 23 centímetros. Vemos acá, esto tiene 50 y va a entrar ahí a partir de aquí de la columna van a entrar 42 más el recubrimiento 4 serían 46 y por ahí, ¿no? El acero mismo de la columna 1, 2 centímetros, 47, 48. Quiere decir que en esta unión viga-columna la longitud de desarrollo va a considerar va a considerar con doblez, ¿no? Entonces por ahí no habría problemas porque sí estaría entrando los 47 centímetros, vamos a considerar. Ya entonces no habría problemas acá. Veamos otro punto. Esto tiene 30 centímetros nada más. Y esta viga viene con un anclaje de 47. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a irnos al vecino, no lo vamos a picar la pared, no vamos a agrandar más allá, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Decirle que en este nudo, ahí en ese nudo, vamos a ponerle una rótula plástica, o sea que ahí no va a desarrollar momentos, ya ahí va a trabajar como un apoyo fijo nada más, o ponerle una rótula ahí, entonces aquí también. Cuando ya vayamos al diseño, ahí no van a generarse momentos. También acá y acá. Aquí también. No, porque aquí el acero tiene continuidad. La viga sigue. Igual acá. Viga tiene continuidad. Entonces ya.
Por ahí va quedando. Aquí lo mismo. Ahí también. Entonces tendremos esos puntos. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a asignarle lo que serían las rótulas. ¿Cómo asignamos las rótulas? Vamos aquí. Seleccionamos primero. ¿Cuáles serían? ¿No? Primero este lado. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí seleccionamos, sería esta viga. Primero hay que entender, ¿no?, cómo es que funciona el ETABS. Vamos acá y vamos a mostrar en los frames, acá frame, los ejes locales. ¿Cómo está esta viga? Aquí, la cola de la flecha y la punta. Inicio, fin. Inicio, fin. ¿Para qué le digo esto? Porque cuando nosotros vamos a asignarle las rótulas, necesitamos decirle si es que va a ser en el inicio o en el fin de la viga. Entonces, con esa precisión, seleccionamos las vigas a las que vamos a asignarle las rótulas, ¿no? Porque no todo análisis no es exacto, ¿no? Pero vamos a reducir, vamos a acercarnos lo más, a aproximarnos, ¿no?, a lo que nosotros consideramos que es lo real. 1, 2, 3, 4. Bien, serían esas 4 vigas. Y asignamos elemento frame. Aquí ya vimos lo que es insertion point, brazo rígido. Ahora le decimos aquí. Como ya vimos, ¿no? ¿En dónde le vamos a asignar? En el inicio. Vamos aquí al momento 3 y acá nos dice, ¿ve? Aquí vemos, nos dice inicio o fin. Y nosotros ya vimos ya cómo es que funciona el ETABS, sus ejes locales. Para estas vigas, ¿en dónde vamos a colocarle rótulas? En el inicio nada más. Y aplicamos. Y ahí se muestra, hay un circulito, ¿no?, lo que sería la rótula. ¿Dónde más? Aquí, al otro lado. Acá también, miren, ¿ve? Ya, entonces, ahí también serían 3. 1, 2 y 3. Las colocamos. Sería aquí, aquí y acá. Pero ahí ya no van a ser en el inicio, ahí van a ser en el fin de la viga, lo que considera, ¿no?, según el eje local, en el final. Y aplicamos. Ya está. Entonces, hasta ahí ya tendríamos esos 3 conceptos, esas consideraciones de insertion point, los brazos rígidos y las rótulas, ¿no?, cómo asignarle a nuestra estructura. Vamos guardando por si acaso. Ahora, ¿qué más nos faltaría? ¿Qué más nos faltaría? A ver, ¿qué más es de otra consideración? Pues ya desactivamos ya los ejes locales. Ahora vamos a poner lo que serían los diafragmas rígidos. Primero vamos por los mesh, ¿no? ¿Qué son los elementos mesh? Como nosotros vemos aquí estas placas, ¿cómo funciona? Vamos a dibujarlo aquí. Ya no, uno nuevo. A ver. Si nosotros tenemos esto va a ser un muro, ¿ya? Una placa de concreto. Únicamente si es que consideramos esto, el programa trabaja por nudos, ya lo hemos dicho. Va a contar solamente con estos 4 nudos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a necesitar o vamos a requerir la información de esta placa, ¿a qué me refiero con información? ¿No? Sus reacciones, sus respuestas a los efectos de corte, cuánta fuerza sísmica. Entonces,
a modo de explicar, ¿no? Digamos que nosotros queremos sus respuestas o la información en este punto. ¿Qué hace el programa? Como ya dijimos, te analiza por nudos, entonces va a traer la información de este nudo, de este nudo, de este nudo de acá y así. Pero como lo vemos, inclusive, ¿no? Sin ir más allá, a simple vista, ya vamos viendo ya que por la distancia, quizás por ahí no puedan ocurrir algunas fallas. Entonces, lo que hacemos no es tanto dejarlo tal cual el muro. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué tal si consideramos que ese muro vamos a seccionarlo en partes más pequeñas, de modo que cuando nosotros queramos la información del muro en cualquier punto, ella no tenga que trasladarse desde unos nudos tan lejanos? ¿No? Esto es un poco parte de lo que serían los elementos finitos, pues como funcionaría también un integral, o sea, discretizamos. ¿De qué manera? Quizás podemos decirle que este muro ya no tenga únicamente esos 4 nudos. Quizás vamos a poder discretizarlo, vamos a seccionarlo en más partes. Mientras más partes sean, mejor. Pasa que si es que nosotros lo hacemos en más partes, si discretizamos en más partes, vamos a cargar un poco al programa y lo va a hacer un poco más lento al momento de hacer los cálculos, de analizar. Entonces, nosotros tendríamos esto. Cuando vamos a poner los elementos, vamos a asignarle los mesh, lo que vamos a tener va a ser así como esta malla. Entonces, cuando nosotros vayamos a necesitar quizás la información por aquí en este lado, ya no va a venir, ¿no? Desde este extremo. Ya va a sacar quizás por aquí la información de este pequeño cuadrangular, del de aquí, del de acá, y ya llegará, ¿no? Por acá. Cosa que va a ser un promedio, va a ser como algo más exacto, va a tener menos error. Entonces, esto es lo que ya sería más o menos la explicación de cómo es que va a funcionar un elemento shell cuando le asignemos los mesh. ¿Y dónde nosotros asignaríamos eso? Únicamente, como ya dijimos, es a los elementos mesh, a los elementos shell, a las placas, en este caso muros. Vamos aquí a select, seleccionamos aquí propiedades, elementos wall section. ¿Y a quiénes les vamos a asignar? A las placas. Seleccionamos. ¿Y a dónde vamos? Entonces, aquí vamos a assign en los shell y nos fijamos un poco en la parte de abajo donde dice Wall Auto Mesh Options. Le damos clic ahí y elegimos Auto Rectangular Mesh. Opciones avanzadas. Y aquí ya lo tiene por defecto, 1.25. Esto de aquí es la distancia que habría, ¿no? Entre cuadraditos aquí, que habría aquí esta distancia. Sería esto y sería esto. Entonces, por ahí podemos ponerles 50 centímetros nada más, porque si lo hacemos un poco más tupido, ya el programa se va a cargar un poco, ¿no? Como tenemos este edificio de 10 niveles, entonces va a tardar un poco el cálculo. Le damos OK y OK. Y ahí vemos ya que aparece el auto. Default es en las losas, no asignamos esto. Entonces, ya tendríamos esos conceptos: insertion point, brazo rígido, rótulas, y ya tenemos los mesh. Asignamos los mesh. Ahora vamos a asignar lo que son los diafragmas. ¿No? Ya con los diafragmas, luego ya vendríamos a asignar lo que es
las cargas y con eso nosotros ya empezaríamos a realizar el análisis estático, el análisis dinámico y posteriormente ya sería ya verificar, ¿no? Irregularidades, controlar derivas, verificar sistemas estructurales, que por ahí no ya se están haciendo algunas preguntas, ¿no? Por ahí leí, me parece, alguna pregunta acerca de lo que es si es que tenemos en un sistema estructural, por un lado, albañilería y luego aporticado, si es que también eso se consideraría un sistema dual. Y en realidad, dual se le considera lo que son pórticos con muros estructurales de concreto armado. Por ahí hay un tema, ¿no? De bidireccionalidad que se recomienda no entrar por ahí porque es un campo, digamos, que está en estudio y más, y hay que tratar en lo posible de no entrar en eso, ¿no? Porque todavía, como le digo, se está investigando un poco en esa área y no, y en realidad no se le considera como dual, ¿ya? Si es que tenemos esto de albañilería y aporticado. Sería más un tema de que investiguen también un poco acerca de la bidireccionalidad y de cómo afectaría, ¿no? A la estructura. Solo que como nosotros vemos en nuestra realidad, la mayor parte, la gran parte de las viviendas estarían entrando en lo que es eso de la bidireccionalidad, como casi nadie, ¿no? Hace sus análisis, sus planos para la construcción de sus viviendas, únicamente van con el maestro, consiguen por ahí un vecino quizás y les construyen las viviendas. Entonces no van un poco más allá de qué manera podría afectarles. Bien, entonces esto ya lo vamos a ver en la próxima clase cuando verifiquemos sistemas estructurales, o sea, el R. Y aquí vamos a asignarle, como ya dijimos, eh, los, eh, los elementos, los diafragmas. Seleccionamos todo. Ahí vemos que en la imagen 3D se seleccionó todo. Y vamos a asignar en join, o sea, en los nudos. Y aquí vamos a diafragmas. Lo elegimos de 1 y ya está. Ok. Entonces ya tendríamos considerado en cada nivel un diafragma rígido. Ahí lo podríamos visualizar en cada nivel. Lo sacamos, pero ya vimos que sí está. Ok. Y ahora ya estaríamos listos ya nuestro modelo para ingresar las cargas. Vamos aquí, tenemos como un resumen, ¿no? De lo que serían las cargas que se han considerado para esta vivienda. Aquí le hemos separado, le hemos seccionado por colores para más o menos identificarlo con mayor rapidez. Aquí que tendríamos sería esto, el comedor, los baños, lo que está de rojito se está considerado como un hall, y luego el amarillo, ¿no? Sería las oficinas y aquí la sala de usos múltiples. Entonces, ya tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 colores. Y vamos aquí a las cargas. Ahora, ¿estas cargas de dónde salen? No es que uno lo haya sacado del bolsillo. Nosotros vamos a nuestra norma. Ya saben siempre cuando mencionamos cargas es 0,20. Y aquí en la tabla número 1 nos habla de las cargas mínimas, cargas vivas mínimas que podríamos nosotros considerar. Buscamos aquí oficinas y ahí nos dice, ¿no? Para oficinas use 250. Lo tenemos acá. Del mismo modo, vamos buscando para comedor, para sala de usos múltiples, comedores, y entonces por ahí ya vamos sacando que es 400 para el hall también. Ahora, ¿qué pasa con el baño? Si buscamos aquí los baños, aquí en esta parte, ¿qué nos dice? Igual a la carga principal
del resto del área sin que sea necesario que exceda de 300 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, ¿quién es nuestra carga principal? Vemos aquí las cargas que ya tenemos. Y no es que nuestra carga principal sea 400, por más que no vamos a decir, no, hay más áreas con 400 y esa es nuestra carga principal. No, no es que sea algo por mayoría, sino que este edificio es destinado para oficinas, o sea, no está destinado para hacer un hall o para hacer comedor, o sea, el edificio es de oficinas. Entonces, la carga principal de todo el edificio va a ser el de oficinas. Entonces, para el baño sería 250. Lo mismo con las otras consideraciones que se han tenido en cuenta, lo que sería para tabiques, lo que sería también para la carga viva de techo, que lo tenemos por acá, carga viva del techo. Aquí ya nos habla, nos dice ahí, en esta parte, ¿no? Para los techos con una inclinación, acá, de hasta 3 grados con respecto a la horizontal, considera 100 kilogramos. Cuando tú ya tuvieses ya losas a 2 aguas, ya considerarías lo que dice, ya considerarías, ya considerarías acá lo que dice en el inciso B. ¿No? Cuando ya tienes para más de 3 grados, ya ahí vas disminuyendo en relación a lo que te dice esto. Entonces, con esas consideraciones, aquí, ¿no? Aquí un poco para el ladrillo de techo, que casi me olvido. Nosotros habíamos considerado para las losas únicamente lo que sería las viguetas y la capita de 5 centímetros, pero no hemos considerado lo que sería el peso del ladrillo. Y aquí hay un Excel que me comentan, se les va a pasar a ustedes, pero me están diciendo que es, digamos, se les va a compartir toda esta información, los Excel, incluso el mismo modelo que vamos a terminar corriendo en bueno, en la siguiente sesión, ¿no? Cuando ya finalicemos, toda esta información, el plano, el estudio de mecánica de suelos, los Excel que estamos realizando y el mismo modelo que vamos a correr, se les va a estar alcanzando al correo personal, ¿no? De cada uno de ustedes, pero me comunican que es para los participantes que se muestren activos, ¿no? O sea, que participen en las actividades que se están presentando, como son en los foros, en las evaluaciones también, ¿no? Más allá de la nota que puedan tener, al que tenga la mayor participación, ¿no? A los que participen en realidad, ¿no? Porque van a demostrar interés y ese es lo bueno de este curso, ¿no? Que participemos y aprendamos, ¿no? Quizás por ahí me confundo en algo, entonces para eso existen los foros, para eso existen las evaluaciones. Ahí pueden comentar y dar alguna recomendación o alguna experiencia quizás que hayan tenido ustedes y vámonos como que conociendo un poco más, no se va abriendo el tema. Entonces, habiendo dicho eso, aquí se presenta el Excel para el cálculo del peso del ladrillo. Este sería el peso del ladrillo en una dirección, ¿no? También vamos a tener aquí un video en donde se va a demostrar cómo se realizan estos Excel, ¿no? Para que no quede la duda, ¿no? No es que hayamos descargado. No, aquí lo hacemos y también va a haber otro video en donde se hace, ¿no? Digamos, para el que no quiera o no pueda participar en las actividades del curso, quizás quiera hacerlo por sí mismo, entonces también vamos a estar presentando un video donde realizamos el Excel más que todo para el análisis. ¿Cuál análisis me refiero? A ver, por aquí tengo uno que hemos estado, este es para otro trabajo que hemos tenido, entonces nos vamos a apoyar de esto, pero esto de aquí también se les va a compartir y si no, lo pueden ver, ¿no? Vamos a tener ahí un video enseñándoles a cómo realizar, cómo hacer esta hoja de cálculo para un análisis estático, para un análisis dinámico
Ahí tendríamos la gráfica de la pseudoaceleración y también tenemos lo que es para el cálculo de irregularidades. Todo esto se les va a compartir, ya saben, para los que participen, y si no, también van a tener de respaldo el video de cómo hacerlo. Entonces, aquí ya lo tenemos calculado, el peso del ladrillo, pero esto sería el peso en una dirección. Nosotros tenemos losas de dos tipos, en una y en dos direcciones, pero para no estar tanto, digamos, ¿no?, haciéndonos problemas con que si es una, si es dos, por ahí quizás sale error. Entonces, vemos, en dos direcciones tiene 48 y en una dirección tiene 65, ¿no? Lo cual es lógico porque en dos direcciones nosotros contamos con más viguetas. Eso reduce un poco la cantidad de ladrillos. Entonces, por ende, en dos direcciones el ladrillo tiene menor peso en un metro cuadrado. Entonces, nosotros vamos a uniformizar, como se les dijo, ¿no? Esto es un poco tema de criterio, de asumir, ¿no? Porque no, nadie lo va a hacer exacto tal cual es. Lo que hacemos es, somos prácticos, ¿no? El ingeniero siempre busca hacer las cosas más prácticas. Entonces, vamos a asumir que para todas las losas que sean aligeradas, van a ser peso de 65. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que serían las cargas. Primero, ¿no? Acabados. Aquí hay algunas consideraciones que se les muestra, ¿no? De acuerdo a normas, por ahí tú tienes, ¿no? Para tabiquería móvil, te dicen puedes considerar de 100 a 200, entonces nosotros vamos a considerar la mitad, 150. Para acabados también, ¿no? Ustedes quizás podrían elegir tabique 100, acabado 100, o 120 y 100. No hay problema por ese lado. Eso ya cuestión, ya cosa de cada uno. Pero aquí vamos a regirnos por esa línea. Entonces, de ese modo vemos que en lo que son amarillos, o sea, en las oficinas, vamos a contar con los acabados. En lo que es en las secciones de color verde que hemos hecho aquí en el plano, para el comedor, se va a tener igual, ¿no? Acabados, y en todos van a ser el peso del ladrillo. Y aquí en el baño, ¿por qué no? En el baño se ha considerado una losa maciza, entonces ahí no hay ladrillos. En lo demás sí vamos a colocarle el peso del ladrillo. Entonces, ahí ya tendríamos cada uno de esos en lo que respecta a carga muerta. En lo que es para carga viva, lo mismo, ya tendríamos ahí, ¿no?, lo que consideramos aquí, de acuerdo a la carga, a la norma de 020. Y entonces no quedaría nada más que definir los load patterns para poder asignar cargas. Guardamos. Y entonces vamos aquí, define, load patterns. Y aquí el programa ya nos presenta estas dos condiciones de carga, estos dos patrones de carga que ya vienen por defecto. ¿Quién sería el DIT? El DIT vendría a ser la carga muerta, ¿no? Pero aquí el programa ya considera, por defecto ya está considerando el peso propio de los elementos que nosotros ya venimos graficando. Entonces lo que yo suelo hacer es a este DIT cambiarle y le pongo un P y un P, que vendría a ser el peso propio. Y lo modifico. El leaf también yo le pongo como CV. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, yo lo que suelo hacer es aquí, en el tipo de carga, yo le pongo un reductible leaf. Porque nuestra norma, ¿no?, nos menciona que la carga viva, al momento de hacer el mass source, esto de acá es una carga reducible, ¿no?, que se puede reducir. Eso está en la norma 020, por ahí podrían buscarlo. Entonces modificamos y ahora sí vendríamos a adicionar las cargas, la carga muerta para acabados y tabiquería y el peso de ladrillo. Entonces yo le pondría un superdit. ¿Qué significa esto? Que sería una carga muerta adicional a la carga del peso propio. Entonces agregamos nueva carga, otra carga, la carga viva del techo.
En el tipo de carga yo ya lo estaría identificando como un roof lift para acostumbrarnos, ¿no?, a usar los tipos de carga. Entonces agregamos y ya tendríamos creado, ¿no? Pero aquí, como vimos, el peso propio y carga viva, nosotros ahí decimos ya está cambiado, pero en realidad donde debería cambiarse es acá, ¿no? En los cases, ahí nos sigue apareciendo como did y live. Si queremos, nosotros modificamos ahí el did y le ponemos peso propio. Y aquí el live como CV. Y ya estaría. Entonces ahora nos queda asignarle las cargas. Vamos viendo aquí, guiándonos, vamos guiándonos de los colores. Y vemos, aquí primero es más fácil, ¿no? El verde. ¿Quién vendría a ser el color verde para el comedor? En cuanto a cargas muertas, primero vayamos ahí, como ya tenemos, miren, se va, como que se va uniformizando aquí 185, 185, entonces para amarillo, verde, azul y rojo, 185. ¿Quiénes serían? Todos menos el baño. Entonces seleccionamos en el de tabs, sería, vemos ahí que estén en All Stories todos los pisos, seleccionamos este y ahí vamos seleccionando todos. El rojito también, ¿no? Pero ¿qué pasa en el rojo? En el rojo, no, sí está bien. También está bien. Ahí si va a 185, está bien. Entonces ya continuamos. Aquí no, aquí sí hay una losa maciza. Entonces aquí ya simplemente le restaríamos el peso del ladrillo. Ahí no hay ladrillo. Entonces nos guiamos de acá. Todos estos paños. Seleccionamos este de aquí. Y ya, estos dos también, ¿no? Serían 185 menos 65. Eso lo asignamos después. Vamos aquí a Assign. Vamos a Shell Load. Uniforme. Elegimos carga muerta. Y nos fijamos en las unidades. Nosotros tenemos 185. Esto es en kilogramos por metro cuadrado. Entonces ahí estaría bien, 185. ¿En qué sentido? De la gravedad, o sea, hacia abajo. Reemplazar carga existente y aplicamos. Luego, ¿qué tenemos? Aquí es, también no, esto es de color rojo, pero no hay, no hay ladrillos. Entonces, todo esto va a ser 185 menos 120. Menos 65, perdón, o sea, 120. Entonces, en esos tres pañitos, el de aquí y el de aquí, serían 120. Acá únicamente estos 120. Y asignamos. Ya tenemos la carga muerta. Nos faltaría donde es el baño. Para el baño, mira, aquí se nos fue, ¿ya ven? Este paño también es celeste, es cian. El cian vendría a ser 270. O sea, aquí estos dos, este y el de acá, reemplazamos 270 y aplicamos. Ahí estaría. 270, vamos viendo. Ya estaría, ya por ahí ya estaría quedando ya. Entonces, eso es en cuestión de carga muerta.
en lo que es carga viva. 400, 400, 400. Verde, azul y rojo 400. Sería verde, azul y rojo. Ya. Ahí lo colocamos. Seleccionamos verde. Estos son los rojitos. Y el azul vendría a ser desde el eje 3 hacia abajo. Todo eso me parece, ¿no? Ya. Entonces a todo eso le colocamos una carga viva de ¿cuánto era? Era de 400 y le aplicamos 400 era. Ahí, como está en reemplazar, no hay problema, se reemplaza. Tenemos que seleccionarlo. Y lo reemplazamos. Ya no hay problema por ahí. Entonces, luego que tenemos 250 para el baño, ya sabemos que son estos dos. Y después, ¿qué hay? 350 para lo demás, ¿no? Para lo que queda oficinas. Que serían estas. $350. Ya, ahí está. Ahora el detalle es, como aquí nosotros ya le agregamos a todos los niveles, el detalle está en el último piso. En el último piso lo que vamos a hacer es, a ver, hay que dejarlo para el final, ¿ya? Primero terminemos con todos los niveles, ya ingresamos las cargas en lo que son las losas y ahora vayamos viendo lo que serían las cargas de los parapetos. ¿A qué me refiero? Todo esto está en esquina. Quiere decir que aquí en estas vigas o placas van a haber muros de tabiquería. Entonces aquí lo que nosotros podríamos considerar es un muro de altura completa y en el resto de vigas podríamos considerar conservadoramente la mitad del muro, ¿no? La mitad del tabique. Entonces, sobre todas las vigas, aquí vamos a considerar, aquí adelante, donde es fachada, vamos a considerar lo que es media altura. Y aquí en estos dos ejes de atrás que colindan con los vecinos, altura completa. Entonces seleccionamos estas vigas. Y le agregamos en todos los niveles, le asignamos aquí un frame load, carga distribuida, carga muerta. Vemos que dice la norma de cargas, la E020. ¿Cómo podríamos considerar el peso del tabique ahí? El muro va a ser de albañilería, no va a ser de ladrillos, no va a ser un muro portante, va a ser un tabique, ¿no? Donde uno considera incluso unas columnetas, unas viguetas que van separadas de los pórticos. No tiene nada que ver con que sea, no es el tema, ¿no? De sistema de albañilería y de pórtico, no, simplemente sería un tabique, nada más. Entonces, ¿qué nos dice? Para unidades de arcilla cocida huecas, que serían el caso, ¿no? Para panderetas, 1350. Entonces nosotros consideramos en los elementos que hemos asignado, aquí, Shift y doble clic, kilogramos, seleccionamos kilogramos, y ahí colocamos 1350 por la altura. Vamos a considerar que sean unos 2,80 metros, digamos. No, esto de acá es a modo de aproximarnos un poco más a lo real, ¿no? Cómo funcionaría los tabiques en esa zona. 2,80 metros por el espesor, ¿no? Vamos a considerar 0,3, vendría a ser el espesor del ladrillo.
o del tabique, ¿no? Quizás algunos consideran 0.15. Entonces calculamos y le ponemos OK. Y aquí ya nos aparecen toneladas metros. Le damos a aplicar y vamos a hacer lo mismo para lo que sería la fachada. Seleccionamos la fachada, las vigas, todo. Y por ahí nosotros podríamos considerar la mitad, ¿no? De lo que serían para el lado que estaría colindante a los vecinos. Y le aplicamos. Ya, ¿y eso cómo lo podríamos ver? Aquí vamos, display, cargas asignadas en los elementos frame, carga muerta, y ahí ya se estaría mostrando las cargas que nosotros ya le estamos asignando. Pero hasta ahí ya tendríamos todo lo que es todas las plantas, ¿no? Pero como ya vimos, en el techo ahí tenemos que hacer unos cambios. Entonces, retiramos eso y vamos al techo. ¿Qué cambios? Primero, en el último nivel no tenemos, ¿no?, lo que serían los muros completos hacia arriba. Lo que podríamos hacer es considerar a media altura. O sea, aquí, donde consideramos inicialmente, primero ponemos one story y aquí vamos asignándole a las vigas que colindaban con los vecinos. Ahí le asignamos un frame load igual, ¿no?, del que quedó 0.246 toneladas. Le reemplazamos ahí y ya tendríamos conservadoramente, ¿no? Quizás no hay muros, no hay tabique, pero nosotros conservadoramente ahí le asignamos para no tener ningún problema. Y le damos OK. Aquí en las losas a todos le vamos a asignar una carga viva de techo de 100 únicamente para este nivel. Asignamos un shell load y carga viva de techo 100 kilogramos y aplicamos. Entonces le damos OK y por ahí ya tendríamos nuestro modelo, ¿no?, nuestra propuesta de este modelo. Guardamos. Ya tendríamos con cargas. Vamos a definir nuestro peso sísmico en mass source. Ya nos muestra uno por defecto, ¿no? Lo modificamos y vemos la norma, la E030. A ver, vamos a ver qué nos dice acerca del peso sísmico. Buscamos aquí estimaciones, estimación del peso. Dice, en edificaciones de las categorías A y B se toma el 50% de la carga viva. Nosotros somos edificio de oficina, categoría C, ¿ya? Tipo de categoría común. ¿Qué dice? Se toma el 25% de la carga viva. ¿Ya? Correcto, el 25% de la carga viva. Luego nos habla de depósitos, ¿no? Por ahí no tenemos nada que ver nosotros. Luego dice, en azoteas y techos en general, se toma el 25% de la carga viva. Se refiere a la carga viva de techo. Luego tiene estructuras de tanques, ¿no? Por ahí no es nuestro caso, entonces hay que tener en consideración el inciso B y el inciso D. Ya este es el artículo 26 de la norma E030 de sismo y de diseño sismo resistente. Entonces dice que vamos a considerar el 100%, ¿no?, de la carga muerta. Esto no lo menciona porque ya se asume, ¿no? Obviamente debería estar 100% de la carga muerta. No dice más el 25% de la carga viva, más el 25% de la carga viva de techo.
aquí nosotros vamos a especificar patrones de cargas. Si vemos ya aparece marcado los elementos, ¿no? de masa, o sea, el peso propio. Si es que nosotros dejamos esto ahí o lo adicionamos, lo que nos va a generar es que cuando le demos OK va a saltar un error, que vamos a estar considerando doble el peso propio. Entonces, esto de aquí vendría a ser la carga muerta, ¿no? Por eso es que yo lo separé, lo dividí, ¿no? Carga muerta y peso propio. Entonces ya tenemos carga muerta, la carga viva es el 25%, agregamos, y la carga viva de techo igual. Si nosotros nos fijamos aquí, cuando vayamos o queramos hacer un análisis con sismo vertical, tendríamos que marcar esto, incluir masas verticales, ¿no? Que serían, ¿no? Acá nos habla también nuestra norma de sismo, nos habla las consideraciones que debemos tener para cuando vayamos a hacer un análisis con sismo verticales, acá en el numeral, ¿no? El 28.6, ahí nos dice, considerar la fuerza sísmica vertical se considera como una fracción del peso igual a los 2/3 del sus. Ya, eso es cuando se tengan volados grandes, ¿no? De 3 metros, 4 metros. Ya, entonces no es nuestro caso. Aunque tenemos un volado ahí, pero no es. Ya, entonces no hay mucho problema. Y continuamos. Entonces le damos OK. Y OK. ¿Y esto dónde podremos verlo, no? Cuando ya vayamos entrando a lo que son el análisis dinámico. Aquí, ¿no? ¿Cómo se trabaja el análisis dinámico? Es por los modos, ¿no? Aquí tipo, modal, eigenvalores. Ya no coloquen los registros, se trabaja con eigenvalores y aquí nos aparece el mass source que nosotros ya lo hemos definido. Ahí estaría. Y no se asume, ¿no? Que por piso son 3 modos, 12, nos dan 12 por defecto. Nosotros podríamos poner 20, 30 modos, ¿no? Pero mayormente con 12 ya no nos basta. Y le damos OK, porque ya habría que considerar, ¿no? Que en dos modos continuos no superen el 90% de la participación de masa, que eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle cuando ya estemos entrando a lo que es el análisis dinámico. Por ahora estamos, con esto ya tendríamos el modelo ya para correrlo, ¿no? Ya lo tendríamos todo listo en cuanto a lo que son consideraciones de masa, el insertion point, lo que es los elementos wall para asignarle el mesh, y también lo que son las rótulas, ¿no? Cómo considerar dónde hay rótula y dónde no. Entonces, por ahí nosotros ya podríamos ir dándole, ¿no? una primera corrida para ver cómo se va comportando. Y también, ¿no? Hacerle un pequeño adelanto acerca del análisis estático que se le va a realizar, pero no es que el análisis estático sea el fin, nuestra meta, ¿no? Este es un medio para llegar al análisis dinámico, que en realidad sí es la meta, ¿no? Es el fin de este curso, realizar un análisis dinámico con un sismo, ¿no? El espectro de la norma que nos da y calcular las derivas, los desplazamientos, que es lo que son tan buscados. Y obviamente, posteriormente, ¿no? Una vez que ya controlaste las derivas, podrías usar ya las fuerzas que vendrían a ser ya las fuerzas para el diseño, que espero que podamos realizar, ¿no? En un próximo video, un próximo curso, algo de diseño de concreto, ¿no? Para este mismo edificio y dejarlo culminado. Y también por ahí, ¿no? Mostrarles un poco acerca de cómo se haría la presentación en un plano de estructuras, ¿no? En un CAD, cómo dibujarlos, el detalle de las vigas,
por ahí de las columnas. Entonces eso ya sería para más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos sacar? Aquí ya vimos cómo se va deformando. Entonces nosotros ya podríamos ver por acá, en la deformada, caso, por ejemplo, ¿no? Por su carga muerta, cómo es que se deforma. Por ahí se mueve, ¿no? Entonces, ahí vamos ya, vamos jugando, ¿no? Por aquí a ver qué podemos obtener. El movimiento en el modo 1. Y si le damos aquí a la animación, vamos a ir viendo, ¿no? Cómo es que se está comportando nuestra estructura. Ahí ven, si es que va demorando, ven esas mallitas en los muros, es el mesh. Ahí nosotros lo dividimos cada 50 centímetros. Así se visualiza el mesh en el ETABS. Ya vemos que en el modo 1, ¿no? El desplazamiento vendría a ser en X. Por ahí hay algo que se menciona, ¿no? Acerca de los modos, de los periodos. Se dice que el primer modo es el desplazamiento en X, el segundo es el desplazamiento en Y, el tercero es una rotación, un giro, y, y en realidad si es que te sale así, está bien, ¿no? O sea, ¿qué interpretación podrías darle? Eh, Podrías entender que si es que te está cumpliendo eso de que te sale el primer modo en X, el segundo en Y el tercero en Z, o sea, un giro, eh, mm, te estaría diciendo nada más que tu estructura está siendo un poco, digamos, regular, no sería el caso contrario que en el primer modo te salga en Y, en el segundo en X, o en el segundo te salga giro y en el tercero te salga en Y. Si es que te sale así, no quiere decir que tu estructura esté mal. Lo que tú podrías interpretar de eso es que tu estructura quizás pueda tener irregularidad torsional, porque te salió en el modo 2, te salió por ahí que tienes torsión, giro. Entonces por ahí tú podrías ir pensando ya en que quizás tu estructura tiene irregularidad torsional. Entonces no es tanto, ¿no? Que si no te sale así como suelen decir, no quiere decir que esté mal. No, eso ya de ahí se va a verificar cuando hagamos también la verificación de irregularidades. Nosotros vamos a ir ahí enseñándoles cómo es que se calcula cada una de ellas. Obviamente con nuestras hojas de Excel, ¿no? Vamos a ir extrayendo datos de aquí, ¿no? ¿Dónde podríamos ir consiguiendo alguna información? Vamos a Display y Show Tables, ¿no? Para los que ya conocen, ya manejan Control más T, más rápido. Vamos a Análisis, Resultados, Resultados modales o Modal Results. Abrimos ahí y lo que queremos ahora es ver aquí la participación de masa modal, índices de participación de masa modal. Le damos ahí OK. Aquí ya le quitamos ahí eso y ya. Y visualizamos lo siguiente. Ahí vamos viendo los periodos, las masas. Están lo que es ¿no? Las participaciones. Entonces, toda esta información nosotros ya podríamos ir obteniéndola. Y así sucesivamente, ¿no? Ir, por ejemplo, aquí también en Display Show Table podríamos ir obteniendo reacciones en la base. Pero aquí todavía eso no vamos a verlo porque eso ya va a ser cuando ingresemos el subs, cuando ya ingresemos ya lo que es digamos, la fuerza sísmica, ¿no? De acuerdo a nuestro Excel. Por ahora yo estaría dejándolo hasta aquí para luego explicarles un poco más acerca de qué son los periodos naturales de la estructura y qué incidencia tienen, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretarlo? Para no tener más adelante algunas fallas con lo que es el cálculo de verificación de irregularidades. Así que por el momento aquí guardamos, ¿no? Y esto sería todo por ahora. Y en la siguiente sesión ya estaríamos culminando con verificaciones
con cálculos y definiendo, ¿no? Determinando cuánto es la deriva. Entonces, por ahora esto sería todo y ya nos estaremos viendo ya en la siguiente sesión, ¿no? Muchas gracias más bien por la atención y participación de ustedes.